Buenos días y buenas tardes para Marina, que está en España. Nosotros de este lado del mundo estamos todavía a la mañana o cerca del mediodía. Eh, el título de la charla de hoy es La internacionalización de la educación superior y digitalización, retos y oportunidades para la colaboración global. Marina Vives Cabré es técnica de proyectos de internacionalización en el Centro Internacional de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, en España. Es formadora de COIL, Competencias Interculturales e Internacionalización del Currículum, y coordina el grupo de trabajo sobre movilidad e internacionalización en Aurora 2030 EUI. Muy bienvenida, Marina. Agradezco muchísimo tu colaboración y el haberme respondido aunque no me conocieras, y bueno, finalmente estamos hoy aquí en esta charla. Muchas gracias por tu generosidad en compartir con nosotros tus conocimientos. Así que adelante. Eh, Valeria, muchísimas gracias y a Cátedras. Me parece una iniciativa genial y estoy muy contenta de participar en ella. Espero que de aquí salgan futuros vínculos. Eh, Tengo que excusarme de entrada por mi español ibérico. Si me acelero, en algún momento me frenáis. Espero poder mantener un ritmo medianamente inteligible y sobre todo para los colegas que están escuchándonos hoy a través de la traducción al portugués. Gracias por vuestra paciencia. En cualquier caso, dejo abierta la interrupción. O sea, es que si necesitáis que repita algo o que disminuya o ralentice el ritmo, bueno, pues quisiera empezar con, como decía Valeria, yo me estoy conectando desde Tarragona. Esto está en el noreste de la península ibérica, en una región que se llama Cataluña, muy cerquita de Barcelona. Y aquí, pues es verano. Así que esta es una foto bastante realista de cómo está el cielo con la canícula veraniega. Marina, Em, no, sí, no se está viendo el compartir pantalla. ok, Ahí vamos a ver, está, ¿por qué ahí no? está. Volvamos. Ahora Ahora, sí, ahora genial. perfecto. Bueno, pues gracias por comentarme, Valeria. Como os decía, estamos conectando desde la península ibérica, hemisferio norte, verano. Es un placer estar con todos vosotros. Eh, y os he puesto una foto de Tarragona, cerca del mar Mediterráneo, por si alguna vez podemos invitaros en persona a colaborar. Sin más dilación, me gustaría también, antes de seguir explicando, dar unos datos muy escuetos sobre la universidad. Estamos alrededor de los 16.000 estudiantes, incluidos de grado, máster universitario y doctorado, alrededor de unos 2.000 artículos científicos y tenemos 164 titulaciones oficiales. Y también quería compartiros un poco el ratio de personal para que os hagáis una idea de cómo está el funcionamiento a nivel, eh, digamos, de staff. Tenemos una ratio de 1,6 aproximadamente profesores por personal técnico y administrativo. Os puedo compartir más información sobre la universidad, pero como tenemos aproximadamente una hora, si queréis ya os comparto la idea de la sesión de hoy, del webinar de hoy. Me gustaría empezar con una introducción conceptual para que todos tengamos un poco ideas compartidas de lo que estamos hablando cuando hablamos de internacionalización, sobre todo desde un punto de vista institucional y cómo esto se relaciona con las oportunidades que nos brinda la digitalización. Os haré un breve comentario sobre la estrategia de la URB, de mi universidad, y unas pinceladas sobre algunos proyectos que bueno, nos gusta decir emblema o que sean significativos en nuestra institución cuando hablamos de los temas que nos ocupan. Luego lo conectaré con la Alianza de Aurora, que es como ha comentado Valeria, también coordino un grupo de trabajo en esta alianza y pequeña recapitulación y una conversación, si nos da tiempo, alrededor de las diferentes, digamos, proyectos o orientaciones que os voy a compartir. Como decía al principio, si me acelero, si hay alguna duda, por favor interrumpidme. Es un placer estar con vosotros, pero sé que mi acento puede ser distinto a alguno de los que tenéis, así que ante todo, que fluya la comunicación.
A mí me gusta mucho empezar los webinars o los workshops, los talleres sobre internacionalización a partir de una pregunta, ¿no? Y es esta, no tenemos tiempo para abrir micros, pero sí que la dejo votando o aquí como en el aire para que todos tengamos unos segundos de reflexión. Y ese es el qué está pasando en el mundo hoy, ¿no? Y sobre todo, cómo esto nos afecta. Seguro que podemos hablar de guerras, podemos hablar de crisis migratorias, podemos hablar de crisis de sostenibilidad y otras cosas que nos vengan a la cabeza. Lo importante de esta pregunta es la reflexión que podamos hacer nosotros en cuanto a personal de una institución de educación superior. Es decir, cuál debe ser la posición de nuestras universidades, de nuestras instituciones y cómo podemos dar respuesta a estos contextos que son cambiantes y que brindan nuevas necesidades. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos lleva a la relevancia de la internacionalización. Nosotros no podemos, como instituciones que estamos formando a nuevos ciudadanos globales, estar de espaldas a esta realidad. Por lo tanto, lo que nos interesa aquí es fijarnos en cuáles son los objetivos de la internacionalización. Y he traído aquí una gráfica que se elaboró en el EAIE, que es una conferencia y también, digamos, un think tank global con base europea, pero se envió un barómetro y la mayoría de respuestas dieron o sea, queda en primer lugar que los objetivos de la internacionalización, esta palabra es difícil en todos los idiomas, los objetivos de la internacionalización son, en primer lugar, como decía, preparar a nuestros estudiantes para un mundo global. Es decir, que el objetivo principal que debe guiarnos es este de preparar a nuevos ciudadanos, ¿no? A los futuros ciudadanos. Por supuesto, también podemos incluir el hecho de mejorar nuestra calidad de educación, mejor reputación, etcétera. Pero básicamente lo que nos guía es esta preparación de los estudiantes. Y en este sentido, el primer concepto que voy a barajar hoy es este de la internacionalización y me gusta bastante esta definición de Fiona Hunter y Laura Howard para la Eva Egron Pollack, en el que se establece que la internacionalización es un proceso intencional. Es decir, hay una intención estratégica de la institución para integrar esta dimensión internacional en el propósito, funciones e impartición de la educación postsecundaria, con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para los estudiantes y para el personal, es decir, estamos hablando de comunidad extendida de la universidad, a fin de poder hacer una contribución significativa a la sociedad. En este sentido, estamos hablando de un proceso y como tal no hay un momento en que se termina. O sea, no quiero parecer pesimista, para mí es de hecho lo contrario, es optimista, porque la internacionalización, al ser un proceso, tiene que revisitarse constantemente. Porque no olvidemos que nuestro objetivo principal es el de preparar. Por lo tanto, hay que ir regresando a esta idea de actualizar, de promover esta formación que se vaya actualizando con la sociedad. Perdón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto se relaciona con otro concepto que os voy a traer y en realidad, si hablamos de internacionalización, no sé si hay en la sala personal de Oficina de Relaciones Internacionales. Antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero a no más de 20 años atrás, cuando hablamos de relaciones internacionales nos referíamos a Oficina de Relación Internacional, uso del inglés. Esto y también, obviamente, oportunidades de movilidad. Esto ha ido modificándose y veréis por qué. Cuando hablamos de internacionalización podemos hablar de viajar al extranjero, participar en programas de movilidad, pero ¿qué ocurre cuando nuestra tasa de participación en proyectos de movilidad es limitada? Cuando digo limitado me refiero al 3%, que esta es la media europea, en la que tenemos una beca Erasmus que facilita que la población estudiantil se pueda mover dentro de la Comunidad Económica Europea. En el mejor de los casos, estamos en un porcentaje de 10%.
¿qué pasa con el resto? Esta pregunta, ¿y qué pasa con el resto?, me lleva a la siguiente, el siguiente concepto que quiero compartir con vosotros hoy, es el de internacionalización en casa, ¿no? Tenemos un apartado de internacionalización que obviamente busca la promoción y participar en proyectos de movilidad, study abroad, intercambio, etcétera. Esto sigue siendo beneficioso, pero hay una población de la comunidad universitaria que no puede participar de esto, sea por recursos limitados de tiempo, dinero, cuestiones personales, de dependencias, etcétera. Dejando esto de lado, dejando los motivos de lado, hay todo un margen de trabajo que podemos realizar en nuestras instituciones. Y aquí es donde entra el concepto de internacionalización en casa. Este se refiere a, otra vez, la integración intencionada de las dimensiones internacionales e interculturales en el currículo formal e informal para todos los estudiantes de los entornos de aprendizaje a nivel doméstico. Es decir, partimos de una perspectiva en la que la internacionalización se fijaba solamente en la movilidad para incorporar otra nueva dimensión en la que nos fijamos en lo que podemos hacer hacia adentro, qué podemos hacer nosotros en nuestra propia institución más allá de los programas de movilidad que podamos tener. Entonces, ¿qué es la internacionalización en casa? Básicamente y muy ampliamente es el concepto que se refiere a todas aquellas actividades que podemos hacer más allá de la movilidad. Voy a insistir en esto. O sea, los que trabajamos en internacionalización en casa parece que rehuyamos la movilidad y nada más lejos de la realidad. O sea, todo es beneficioso, pero hay un montón de actividades y proyectos que se pueden hacer a nivel doméstico. Por ejemplo, podemos internacionalizar el currículum, podemos internacionalizar la investigación, podemos gestionar el aula internacional, podemos promover la enseñanza del inglés y no solo el inglés como lengua franca, también promover otras habilidades lingüísticas. Esto es especialmente interesante en instituciones que son ya de entrada bilingües o que tienen un uso más habitual de varios idiomas. Podemos formar e incrementar la comprensión intercultural, podemos reclutar personal y estudiantes internacionales y hacer uso, perdón por esta palabra tan utilitaria, pero beneficiarse de esta diversidad de nuestro cuerpo o nuestra comunidad universitaria en nuestro propio entorno. Podemos desarrollar servicios para estudiantes y personal internacionales en casa. Podemos integrar servicios internacionales y seguramente podéis pensar de otras posibilidades. Entonces, esto nos brinda una tremenda variedad de modalidades que podemos trabajar a nivel institucional. Y el tercer concepto que quiero traer esta tarde, bueno, esta mañana para la mayoría de vosotros, es el de internacionalización del currículum. Este se refiere a la incorporación de dimensiones internacionales, interculturales y globales al contenido del currículum, así como los resultados de aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo del programa de estudio. Si os fijáis, el uso de currículum es aquí, sé que esta palabra tiene ligeras adaptaciones según si hablamos en inglés o en español, o depende de dónde hablamos este español. El currículum se refiere aquí a una dimensión más amplia, que va más allá del currículum formal. En muchos talleres, cuando pregunto qué entendemos por currículum, la respuesta que recibo es pues el plan de estudios de nuestros estudiantes, ¿no? Aquello que tienen que matricular para recibir unos créditos, para recibir unas notas y poder licenciarse, graduarse o finalizar sus estudios al final de su etapa universitaria. Pero aquí el concepto se refiere a algo un poco más amplio e incorpora el co-currículum o currículum informal, que se refiere a todas esas actividades paralelas al aprendizaje universitario, que también forman parte de esa etapa universitaria. Con esto me refiero, por ejemplo, a pertenecer o no a una asociación de universidades, a formar parte del coro, a formar parte del club de atletismo. Todas estas realidades que complementan la etapa universitaria y que no son estrictamente
credit bearing, o sea, que dan créditos al estudiante. Y luego hay un concepto que me parece bastante interesante, que es el del currículum oculto. Este concepto se refiere a todos los mensajes que de forma intencionada o no nuestra institución está enviando a la comunidad universitaria. Para explicarlo de otro modo, se refiere a con quién está hablando la universidad cuando publica convocatorias, cuando ofrece cursos de internacionalización y se refiere a esos mensajes intencionados o no que nuestra institución emite. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, si tenemos un cuerpo de estudiantes o tenemos un estudiante, mira, un ejemplo que nos ha pasado, ¿no? Tenemos un estudiante español que va de movilidad a Países Bajos. En Holanda, en Países Bajos, se entiende que los estudiantes tienen que criticar, tienen que participar, tienen que contestar de algún modo todo lo que el profesor o profesora diga en el aula. Esto puede ser chocante para un estudiante español y puede ser tremendamente chocante e incluso maleducado para un estudiante que venga de una institución en que haya más jerarquía en un aula, ¿no? Pues este tipo de informaciones que muy a menudo damos por sentadas también forman parte del currículum y también pueden informarse y también pueden formar parte de una estrategia de internacionalización que sea inclusiva. Entonces, lo que voy a explicar hoy o los distintos proyectos que vamos a ver que hemos desarrollado en la RB tienen en cuenta este cambio de perspectiva, en la que en los años recientes hemos pasado de entender algo internacional como la movilidad y el uso del inglés, en este contexto, digamos, que solo había implicados la Oficina de Relaciones Internacionales, a otra perspectiva en la que la internacionalización se dirige a todo el currículum de forma amplia. Y recuerdo que cuando hablo de currículum me estoy refiriendo a currículum formal, informal y oculto. Y en esta nueva perspectiva, en esta nueva modalidad, estamos entendiendo que los agentes implicados en esta estrategia de internacionalización van mucho más allá de la Oficina de Relaciones Internacionales e incorporamos profesores, servicios, oficina de orientación al estudiante, oficina de deportes, biblioteca, conserjería, todo el mundo es importante en esta internacionalización. Por tanto, estamos incorporando una visión integral, inclusiva y transversal de la internacionalización. Pausa. ¿Todo claro? Voy a continuar. Perfecto. Entonces, con esta visión os quería explicar un poco esta visión internacional. Ya sé que pone 2025, esta es la visión que todavía tenemos vigente en la URB, se está modificando, pero no puedo presentaros el nuevo plan estratégico de internacionalización porque no está publicado. Pero sí que os puedo decir que va bastante en línea en lo que hemos venido trabajando en los últimos años y es esta visión internacional que se refiere a varios ámbitos de la relación de la universidad para con su entorno. Trabajamos a nivel de institución, trabajamos a nivel de extranjero, movilidad e intercambio, trabajamos a nivel de cómo se relaciona la universidad con la sociedad que la rodea y, por supuesto, trabajamos a nivel de at home o en casa, que es lo que os estaba introduciendo. En este sentido, os he traído algunos proyectos que han sido considerados emblemáticos de la Universidad Rovira i Virgili por esta relación con la visión holística de la internacionalización. Os voy a explicar aquí brevemente SUCTI, ICI o ICI, Inclusive Comprehensive Internationalization, pero también os quería mostrar el ICES, que es un proyecto que se terminó hace un año aproximadamente y buscaba potenciar la relación de la universidad con su entorno en aras de una internacionalización local más coherente. Y el DITE, que es un proyecto que ha buscado internacionalizar la formación de los futuros profesores de secundaria. Es decir, ir un nivel más abajo para poder empezar con esta cultura de la internacionalización antes de que los estudiantes lleguen a la universidad. Y también os voy a hablar tangencialmente del proyecto Inspire, que es un proyecto que tenemos con Kenia y Uganda para la internacionalización del currículum y la adaptación curricular. En este caso,
en temas de sostenibilidad y tecnología alimentaria, pero también nosotros estamos incluidos en el proyecto para el desarrollo de la internacionalización y de COI, Collaborative Online International Learning. Voy a venir a esto más tarde. Empezamos, ¿por qué los consideramos emblema? Emblema los consideramos porque son proyectos que están alineados con esta visión institucional que os he ido contando, ¿no? Tenemos una internalización que es integral, por lo tanto, son proyectos que incluyen varios grupos de interés o grupos de interés que no son los sospechosos habituales, porque ponen en valor esta relación de la universidad con sociedad y consideran la inclusión como un activo en el sentido inglés de asset, es decir, algo que nos beneficia como institución y no un problema que hay que solucionar, ¿de acuerdo? O sea, la diversidad y la inclusión es un activo positivo. También porque nos permite que cada socio contribuya con diferentes valores y hay un enriquecimiento mutuo y que consideramos que estos son el tipo de proyectos en el que nos gusta colaborar. Obviamente dan lugar a nuevos proyectos. Cuando participamos de un proyecto de cooperación a esta escala, siempre buscamos que haya sostenibilidad y obviamente porque pueden ser grandes desencadenantes o potenciadores del cambio, tanto a nivel institucional o nuestro de la UNED como social y ya sea a nivel interno o externo de la universidad. Y obviamente porque aportan fondos adicionales, esto siempre es algo positivo para la institución y otorgan mayor visibilidad a la institución. Pues voy a empezar con SUCTI. SUCTI se refiere a Systemic University Change Towards Internationalization, algo que se traduciría así como cambio institucional sistemático hacia la internacionalización. Y lo de sistemático se refiere a hacer unos cambios de tal manera que puedan permanecer en el tiempo. Este proyecto nació en el 2011 con un primer grupo, con una primera formación de capacitación y luego pasó a ser un proyecto europeo considerado de buenas prácticas. Actualmente lo que estamos haciendo, ya hace tiempo que he terminado, es seguir ofreciendo una formación en la URB como Train the Trainers y esto ha facilitado que haya más de 200 formadores de SUCTI a nivel global que luego implementan esta formación en su propia institución. Por eso lo de Train the Trainers. La fórmula con la que trabaja es la de comprensión, competencia, conexión. Es decir, primero damos información sobre esta internacionalización, luego damos técnicas para poder ser formadores y luego para conectar su propia institución con esta realidad de la internacionalización inclusiva. Y básicamente lo que ofrece este proyecto es de transformar la mentalidad del personal administrativo y técnico hacia la internacionalización. Por eso lo de empoderar esos niveles de la universidad que normalmente no son los sospechosos habituales. Es decir, la mayoría de proyectos están hechos por y para profesores y para estudiantes. Y en cambio este proyecto lo que buscaba era dar herramientas al personal técnico y administrativo como un eje central para la internacionalización inclusiva. Voy a ir un poco rápido, aquí os he puesto un poco de premios que recibió el SUCTI y actualmente la formación en casa a nivel URB lo que estamos haciendo son cursos de aproximadamente 20 personas anualmente para seguir incrementando este cuerpo de grupo administrativo y técnico que es capaz de tener una visión internacionalizadora y cierta competencia intercultural a la hora de realizar su trabajo diario. Eso es. Luego os he puesto aquí algunas fotos del primer curso que se hizo en Poznan, formaciones a nivel interno y bueno, para mostrar que realmente son formaciones muy engaging, ¿no? Muy participativas en las que el personal pues, realmente disfruta y aprende mucho. Recibimos un premio hace un par de años para la transferencia del conocimiento como un proyecto meritorio de este reconocimiento. Y el otro proyecto, bueno, el segundo proyecto que os quería explicar hoy, porque tiene más que ver con este elemento de formación continua y profesionalizadora, es el proyecto ICI. ICI se refiere a Inclusive Comprehensive Internationalization y es un proyecto que hemos finalizado justo ahora, en marzo,
y trabaja precisamente este paso más allá en el que nosotros partimos de una cosmovisión que ya era inclusiva, que ya era transversal, y nos hicimos la pregunta junto con el partenariado de ¿estamos llegando a todos los estudiantes? Y si no, ¿por qué no? ¿No? Y entonces empezamos a incorporar esta visión inclusiva de diversidad, de accesibilidad, de ver por qué nuestros proyectos o nuestras oportunidades de internacionalización no llegaban a todo el mundo. Este proyecto ha desarrollado una herramienta de autoevaluación institucional que se incluye en el EASY Framework, en el modelo EASY. Lo que aporta el proyecto es, primero, un modelo, digamos, teórico de lo que consideramos una internacionalización inclusiva, luego una herramienta de autoanálisis institucional y una formación multilingüe. O sea, la formación se ha presentado en los 5 idiomas que pertenecen al partenariado. Hemos publicado un manual que se puede consultar en línea y que espero podáis visitar después a vuestro propio ritmo. De hecho, hay una página de referencias al final de mi presentación. Y lo que decía, buscábamos responder, ¿estamos llegando a todos? Y si no, ¿por qué no? Centrándonos en el apartado de formación, la formación del proyecto ICI, lo que buscábamos era dar apoyo a los participantes para abordar los problemas de nuestra propia institución. Es decir, tenemos una imagen de cómo podría ser y tenemos una imagen de cómo es. Entonces, los módulos lo que hacen es dar como un marco de referencia y dejar el camino abierto para situarse en un eje de mejora constante. O sea, no hay una universidad que apruebe o no apruebe, sino que hay un destino o unos objetivos en los que se puede seguir trabajando. Los módulos que se incluyen en esta formación, el primero de ellos se refiere a, digamos, un marco más teórico y se titula Diversidad e Inclusión en la Internacionalización. El segundo se refiere al currículum oculto y la participación, exacto, gracias Joel, y la participación de todos los estudiantes. El tercero se refiere a la capacidad de colaboración boundary crossing, o se traduce como colaboración a través de los límites y estos límites pueden ser disciplinares, pueden ser de roles de una propia universidad. O sea, realmente aquí lo que se empieza es a abrir, ¿no? A revelar esta capacidad que tenemos a nivel institucional. Y yo diría que más que capacidad, necesidad de empezar a trabajar a través de las distintas disciplinas, o sea, no solo a nivel académico que tengan colaboraciones interdisciplinares, sino que también a nivel de roles, personal docente e investigador sea capaz de colaborar de una forma cercana y realmente proactiva con personal técnico y de gestión administrativa, y también escuchar e incorporar la voz de los estudiantes, ¿no? El cuarto módulo se refiere a la inclusión en un entorno colaborativo internacional en línea, es decir, cómo podemos ser más inclusivos en los intercambios virtuales, en este espacio virtual de colaboración internacional. Y el quinto lo que hace es plantear unos escenarios y hojas de ruta para la internacionalización integral inclusiva. Estas hojas de ruta básicamente lo que hacen es empoderar o dar agencia a los participantes del curso y decirles, esto que parece tan abstracto, en realidad también puedes hacerlo tú. Y a través de las herramientas que mostramos en la formación, cada participante hace como un plan de acción desde su propia posición para incorporar este conocimiento. Y el conocimiento y los aprendizajes y prácticas desarrolladas en la formación. Aquí tengo una foto de la conferencia final, que como os he dicho es bastante reciente, esto fue en diciembre pasado. Y bueno, decir del proyecto ICI que fue un consorcio muy activo en que básicamente trabajamos todas estas etapas del proyecto con mucha co-creación, con mucha iteratividad, o sea, planteábamos algo, discutíamos, volvíamos, planteábamos y fue muy interesante trabajar así, aunque muy demandante. Y bueno, también destacar el rol clave de los core teams, de los grupos núcleo que tuvieron cada universidad,
porque todo esto que planteábamos de una forma inclusiva y transversal realmente se planteó de una forma inclusiva y transversal. Cada equipo, cada universidad tenía un grupo de trabajo que se componía de un profesor, un personal técnico administrativo, un representante del liderazgo o vicerrectores, decanos, etc. Había un experto en blended learning o aprendizaje virtual y 2 estudiantes. O sea, realmente incluimos la voz del estudiante ya desde entrada. Así que fue muy interesante y bueno, todos quedamos bastante impactados con el proyecto y de hecho está teniendo bastante apoyo internacional y vamos a presentar mucho, por ejemplo, en el próximo EAIE. Así que si alguien viaja a Göteborg, ahí estaremos. Os quería también, como estamos en un entorno de formación de recursos humanos, de activación de formación continua de los profesionales de la universidad, os quería compartir las notas o la evaluación que tuvimos dentro de nuestra propia universidad después de realizar el curso. Y la satisfacción fue muy alta, la adaptabilidad, bueno, tuvimos bastante buena sintonía o buenos resultados con los participantes del proyecto. A mí lo que me interesa destacar es que finaliza con un proyecto aplicado, lo que os decía de la hoja de ruta, y que algunos de los conceptos fueron nuevos y revelados a los participantes. Y con esto salto ya al tercer proyecto, digamos, emblema, aunque soy totalmente consciente que este no es un proyecto de la URB, sino que es de muchas universidades, y me refiero al COIL, ¿no? al uso estratégico de COIL como metodología de aprendizaje y docencia. COIL se refiere a Collaborative Online International Learning. Seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de esta metodología. Y básicamente es otra oportunidad que nos brinda la digitalización. Hay un montón de modalidades que podemos desarrollar a través de nuestra conectividad online. Podemos desarrollar el aprendizaje a distancia de forma unilateral, podemos desarrollar MOOCs, que son grupos abiertos, bueno, masivos. Tenemos proyectos colaborativos en línea, Teletandem, movilidad virtual, aula espejo, que es algo muy extendido en América Latina y Central. ¿Qué se diferencia o en qué se diferencia COIL de todos los demás? Yo diría que en el proceso intencional del diseño y la apertura de estos grupos. No es lo mismo para la internacionalización doméstica o internacionalización en casa, no es lo mismo ofrecer un MOOC desde mi universidad, emito conocimiento y los participantes se pueden unir, a diseñar de forma colaborativa entre 2 profesores un proyecto que sus estudiantes tendrán que activar también a través de la colaboración. Así que, para explicarlo así brevemente, COIL se refiere a, como decía, Collaborative Online International Learning. Cada palabra es importante aquí. Lo de colaboración se refiere que obviamente necesitamos trabajar juntos y no solo los estudiantes, sino antes que nada los profesores para diseñar el proyecto que los estudiantes van a desarrollar. Online, porque es el medio que necesitamos para conectarnos, comunicarnos y desarrollar el proyecto. Aunque a mí me gusta mucho insistir en que COIL no es una tecnología, no existe en formato de aplicación per se, sino que es un canal. Online es un canal de colaborar y de cooperar y de trabajar en equipo. Internacional, obviamente, porque conectamos con otra aula de otro país y necesitamos el ámbito online, y necesitamos conectar y trabajar este aspecto intercultural para poder entendernos. Y es una oportunidad para ofrecer esta conexión con el ámbito internacional para estudiantes que de otro modo no tendrían capacidad de realizar una movilidad. Y learning, que es es la última palabra, pero quizás es la más importante, porque como en cualquier colaboración internacional o intercambio, a través de aprender de los demás, aprendemos sobre nuestra asignatura o disciplina, pero sobre todo aprendemos diferentes formas de ver esa cuestión, ¿no? Diferentes formas incluso de aprender.
y por lo tanto, a través de vernos en un espejo distinto, aprendemos sobre nosotros mismos. Y esta creo que es una de las virtudes de las colaboraciones internacionales si se diseñan con cariño y con cierta intención estratégica. Entonces, si hay alguien en la sala que nunca ha escuchado lo que es COIL o no sabe lo que estoy hablando, muy básicamente me gusta mucho esta gráfica que es de SUNY, en la que se ve cómo funciona o cuál es el dibujo general de un COIL. Tenemos un curso A que colabora con un curso X. El curso A puede estar diseñado en un idioma, en una institución determinada, y el curso X se desarrolla normalmente en otro idioma, en otra institución determinada de otro país. Estos dos cursos tienen un primer punto de contacto a nivel de profesores que planean, diseñan y desarrollan un proyecto para que sus estudiantes, en una fase posterior, desarrollen esta actividad conjunta. Tiene que haber colaboración en todas estas etapas. Es importantísimo que los profesores colaboren, que desarrollen confianza, que hagan un proyecto realmente compartido para que luego esta confianza y esta interacción se infusione de forma natural en los estudiantes, ¿no? A mí me encanta COIL, podría hablar 3 días seguidos sobre esto, pero no, tranquilos, voy a intentar mantenerlo breve. Lo importante de COIL es que esto se enmarca dentro de una asignatura, por lo tanto no tenemos que modificar planes de estudio, no tenemos que garantizar créditos extras y nos brinda cierta flexibilidad. ¿Cómo lo implementamos? Hay una fase de preparación, colaboración y reflexión, y lo que os quería pues, explicar grandes números de cómo lo hemos hecho en la OBB, pues lo estamos desarrollando desde el 2020. Ha habido como unas olas de apoyo institucional, nació con mucho apoyo institucional, luego vino COVID, la pandemia, y fue como un gran boom. Luego el apoyo institucional se retraía un poquito, pero seguimos dando apoyo técnico y sobre todo seguimos insistiendo en las formaciones, tanto de cómo diseñar un COILS como de cómo monitorear esta experiencia internacional, porque los profesores son, digamos, el primer escudo o el primer garante de que esta colaboración sea efectiva. Esto se ha traducido en varios proyectos, tenemos colaboraciones con varios países. Ay, no. Eso es. Aquí tengo un pequeño mapa de las colaboraciones, que no hace falta. Y bueno, lo que decía, insistir en que para nosotros es clave dar formación, capacitar a estos profesores como representantes de esta internacionalización que, como decía unas páginas atrás, ya no solo se ubica en el centro internacional, sino que se transfiere al aula. Por lo tanto, los profesores devienen actores principales de esta internacionalización. Esto nos ha permitido en la URB transferir este conocimiento a nivel de la alianza. Nosotros formamos parte de un consorcio o una universidad europea que se llama Aurora, y gracias a este liderazgo en competencia, en desarrollo competencial y en el desarrollo de COIL estamos coordinando el grupo de trabajo sobre movilidad e intercambio, como Valeria ha comentado en la presentación, y también de forma interrelacionada con esta, digamos, este know-how, esta experiencia en formación, esto se ha ido infusionando en otros niveles de Aurora. Y estamos también colaborando con otros proyectos que han nacido a través de o gracias a la colaboración en Aurora. Aquí os he detallado un poco la formación que antes hacíamos solamente en ORB y ahora estamos coordinando con Aurora esta formación. La damos para todos los profesores de Aurora, pero obviamente también para nuestros profesores. El año pasado hicimos una formación, digamos, abierta. Este año hemos cerrado mucho a que tengan socio. ¿Cómo buscan este socio? Con ferias que también organizamos de forma previa. Y aquí os he traído, pues, digamos que estos spillovers, estos efectos de estas colaboraciones, pues hemos hecho talleres presenciales con los asociados de Aurora, de Europa del Este, y también en el marco de Inspire y Aurora hemos realizado formaciones en formato formación de formadores o train the trainers en Uganda y en Kenia. A modo de recapitulación y para que tengamos un poquito de tiempo para, si queréis, hablar un poco sobre ello o preguntas y tal,
vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias globales que nos están afectando hoy en día y cómo nuestra institución puede dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, estas tendencias globales o hacerse esta pregunta me parece pertinente sobre todo para, insisto, en el hecho de que como instituciones de educación superior, obviamente hacemos investigación, obviamente tenemos que desarrollar conocimiento, pero una de nuestras funciones fundamentales es la de formar y estar preparados para formar a los futuros ciudadanos globales que tendrán que lidiar con problemas que tienen mucho que ver con la internacionalización, con la globalización y con esta sociedad hiperconectada y global. Entonces, como decía, eso es, a modo de recapitulación y para volver a traer alguna de las ideas que me gustaría que quedaran de este taller o webinar, es que tanto la internacionalización como la digitalización son indisociables del mundo en el que vivimos y, como decía, para el cual queremos formar a nuestros estudiantes. Entendemos internacionalización solo si es integral e inclusiva, es decir, nuestra institución tiene que poder abordar o tiene que poder proveer de los beneficios de la internacionalización al máximo número de personas, y eso me refiero a tanto a nivel de estudiantes como de personal técnico, administrativo y docente e investigador. Podemos y debemos hacer uso de la digitalización como herramienta y espacio de encuentro. Podemos y debemos hacer uso de la internacionalización, esta es mi humilde opinión, como modo de cooperar e intelectuar, de aprender los unos de los otros y hacer un uso eficaz y eficiente de este mundo hiperconectado. Por ejemplo, hoy poder estar aquí charlando es una maravilla que tenemos gracias a la internacionalización y a la digitalización. También traer al frente pues, esta estrategia institucional orientada, intencional, en la que no solo queremos maximizar el impacto de nuestra estrategia, sino también vincular recursos de forma eficiente e inteligente, ¿no? Si tenemos unos socios de aquí, pues a generar sinergias y cooperación de una forma creativa. La relevancia, por supuesto, de la formación y capacitación continua, y por esto aplaudo otra vez esta iniciativa de Educátedras, en la que se permite formación y cooperación a nivel de varias universidades. Y a mí me gusta también hablar de respeto hacia nuestros estudiantes. Como instituciones de educación superior tenemos que ser capaces de adaptar nuestro currículum a nivel de metodologías, pero también de qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y ser capaces de co-crear nuevo contenido de una forma inclusiva y respetuosa. Y aquí es donde yo me gustaría hablar o abrir si hay alguna idea que queréis compartir o alguna duda o comentario urgente. Voy a dejar de compartir para que nos veamos, pero simplemente os añado que hay una página de referencias que después podemos también compartir por email, y un súper muchas gracias para todos vosotros por vuestra atención. Y aquí dejo de compartir para, si queréis, hablar un poquito de lo que hemos explicado. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Súper interesante todo lo que nos contaste. Yo abro un poco a ver a quienes nos están acompañando. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, en primer lugar, yo tengo un par, pero bueno, les cedo la palabra a quien quiera decir algo. Por ahí levantan la mano o los veo por ahí que quieran comentar o preguntar. No sé si hay alguna pregunta. Tengo aquí el sol. Joel, bueno, yo veo a Joel de Sí, entrada, no sé si tiene las manos. saludos Ahí Marina. estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por brindarnos todo ese panorama de lo que trabajan en la universidad. Me gustaría que enfocarnos, por ejemplo, en el SUCTI. Me pareció ¿verdad? Un proyecto sumamente relevante, y yo creo que también nosotros en Santo Domingo hace unas semanas estuvimos reflexionando sobre cómo también quizás en este proceso de seguir desarrollando nuestras oficinas de relaciones internacionales y la red de internacionalización, apoyarnos precisamente
a desarrollar una política o un proyecto de internacionalización, sobre todo en las universidades que no necesariamente lo tenemos, y que sí realizamos iniciativas de educación internacional. ¿Cuáles fueron los principales retos a la hora de entonces establecer ese proyecto? Y me encantó porque el propio nombre implicaba un proyecto de transformación, de cambio, por lo tanto había unas metas a alcanzar. ¿Cuáles fueron esos retos principales y con qué poblaciones al interior de la comunidad universitaria? Buena pregunta. Digamos que la formación de SUCTI tiene dos niveles. Una es la de Train the Trainers, en la que formamos futuros formadores, y lo que intentamos es que participen entre 2 y 3 personas de cada universidad para que luego ellos tengan algún compañero para poder desarrollar la formación in situ. Em, y cuando se refiere a la formación, digamos, in situ en nuestras propias universidades, aquí depende mucho de la cultura de la institución y, y, y de la capacidad de implementar una formación con reconocimiento. Es decir, si tienes un PAS, no sé qué nomenclatura utilizáis vosotros. Para nosotros PAS es personal de administración y servicios, que ahora es PTGAS, personal técnico de administración y servicios. Tener una estructura que permita validar esta formación, reconocerla de algún modo, sea portfolio, sea a nivel de certificación, es decir, que no caiga en saco vacío, ¿no? Primero de todo, poder validar esta formación. Segundo, permitir que esta formación se expanda. Es decir, nosotros llevamos desde el 2019 haciendo una formación anual. Y el target es, como decía, cualquier persona de la universidad. Es tan importante para la internacionalización de la universidad el consejo como el rector. Y un poco lo que intentamos es que los proyectos que se desarrollen en la formación sean escuchados al final, en la última sesión, por ya sea el rector o el vicerrector de internacionalización, para validar y para dar agencia a estas pequeñas medidas que son súper importantes. Te voy a dar un ejemplo que parece muy naif, pero que fue muy interesante. Y es que hubo un participante que decidió que uno de los proyectos que podían hacer era poner fotos nosotros tenemos un comedor, ¿no? En el campus, y está el menú en catalán y castellano, que son las lenguas de nuestra universidad. Y un proyecto lo que decidió era poner fotos de cada cosa. Esto para la comunidad internacional que no habla catalán y castellano fue un gran gesto de inclusión y tiene un coste mínimo. Y como estos hay un montón, ¿no? Entonces, la respuesta rápida es retos: que tengas capacidad de reconocer la formación, que tengas capacidad de ubicarla en algún centro de desarrollo o capacitación profesional, y a través de los años, respuesta off the record, lo que te podría decir es que el liderazgo de la institución es muy importante, porque nosotros podemos ejercer de punta de lanza de un tipo de estrategia, podemos promover un tipo de estrategia, pero si no tienes el buy-in, si no te lo compra el liderazgo, será muy complicado desarrollar. Entonces, estamos revisando el proyecto y sobre todo los contenidos por propia, por propia devolución orgánica de cualquier formación, ¿no? Llevamos unos años dando una formación determinada y ahora está en proceso de renovación, y uno de los elementos que hemos considerado más relevantes que hay que revisar es el apoyo institucional. Liderazgo. No sé si contesto a tu pregunta. Gracias, no, gracias, sí. Sí. Muchísimas gracias, Joel. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hubiera, yo te hago una pregunta de carácter, no una pregunta, sino a Nelson. Ahí está Nelson Quintanilla. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Yo creo que es importante lo que has tocado ahora, porque si en España tu promedio es 3% de movilidades, en Latinoamérica
podría ser que no superemos el 1%. Ujú. Eso la hace todavía más importante la internacionalización en casa. Pero mi pregunta va más en línea de cómo podemos hacer para que de manera estratégica en las instituciones se combinen o se puedan trabajar a la par la digitalización, que es un tema que también para algunas universidades en nuestros países no está tan avanzado, la digitalización y la internacionalización en casa. ¿Cómo podemos hacer para que a nivel institucional, a nivel estratégico, podamos combinar esas dos acciones para potenciar la internacionalización? Muy buena pregunta. Yo creo que yo soy una férrima defensora de la formación, de la capacitación. Y como decía, esta perspectiva que es más inclusiva y que se desarrolla más en casa, aflora nuevos actores que son relevantes. Y en este nuevo marco, el profesorado es clave. Entonces, hay que poder formar al profesorado en estas herramientas para que sientan la comodidad de incorporar nuevas metodologías en su aula. Es a través de la formación curricular donde podemos realmente llegar a la mayoría de estudiantes. Nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales podemos promover partenariados, podemos buscar nuevos socios, pero digamos que la gente más importante en esta nueva etapa de la internacionalización es el profesorado. Entonces, básicamente, la herramienta, diría yo, más sostenible es la de brindar capacitación, cursos de formación continua, incluso revisión curricular a nivel de facultad, de centro, departamento, e incorporar este tipo de modalidades en una etapa, digamos, incluso para mí lo ideal sería hacer un COI el primer año de universidad o el segundo. No tienen que estar muy avanzados. El primer año les brindas una oportunidad de conectar a nivel internacional y los estudiantes ya tienen y ya se les abre la mente sin retorno. Y entonces, y es algo muy positivo. Y yo si pudiera mandar en mi institución, pondría un COIL en el primer, segundo año y después facilitar o promover, obviamente, estas oportunidades de movilidad a un grupo de estudiantes que ya está sensibilizado, que ya tiene algo de conexión con el mundo global. Pero digamos que, volviendo a la pregunta, para mí la forma más efectiva es la de promover la formación continua. Facilitar que los profesores tengan acceso a qué es un COIL, cómo se hace un COIL, con quién podría colaborar. Y nosotros tenemos una gran virtud o una condición favorable, que es que también utilizamos el español como lengua vehicular, ¿no? Y el inglés es la lengua franca mundial, pero hablando en español se puede colaborar con muchos países del mundo también. Entonces, digamos que por ahí tenemos algo ganado. Y, y la idea sería hacer ver al profesorado que una de sus funciones es la de crear impacto en sus estudiantes. A mí me gusta mucho la palabra impacto, ¿no? Porque el paso por la universidad de los estudiantes genera un impacto clave para su futuro profesional y personal. Entonces, si podemos durante esta etapa facilitar que tengan esta conexión internacional, aunque sea sin viajar, debería ser una prioridad institucional, ¿no? A nivel estratégico. Y la única manera de hacer esto es facilitando que los profesores se sientan cómodos para hacerlo. Y este confort o esta comodidad es dar herramientas, y las herramientas se dan a través de la formación. Obviamente siempre hay en todas las instituciones esos profesores que están motivadísimos para hacer todo, pero esta formación tiene que existir de forma estructurada y tiene que estar reconocida. Y por ahí se puede combinar tanto el elemento de internacionalización con las herramientas digitales. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Nelson, por la pregunta. No sé si hay alguien más por ahí. Si no, brevemente, yo, Marina,
consultarte, tanto el proyecto SUCTI como el ISI que mencionabas, ¿son proyectos que tienen que ver o se desarrollaron en el marco del Erasmus o son proyectos que van financiados por otro lugar? Esa era una de las preguntas que tenía. Ambos son proyectos de cooperación Erasmus y digamos que Erasmus lo que permite es establecer el consorcio y generar la formación, hacer el marco teórico de la formación, la necesidad, desarrollar la hipótesis y una vez tenemos la formación construida o diseñada, Sí. SUCTI, bueno, ICI ha terminado este marzo, así que no tengo tiempo Sí. para dar respuesta de cómo se ha ido formalizando, pero sí que SUCTI se convirtió en un proyecto autosustentable a través de la formación que hacemos de Train the Trainers. Digamos que nosotros somos la fuente de formadores y a partir de este curso sí que tenía un coste y a partir de esta formación se ha ido replicando curso tras curso. Y son, digamos, de Capacity Building, Higher Education. Bueno, no son Capacity, no. sí, exacto, son Partnership Development. Exacto, son partenariados intraeuropeos con asociados, por ejemplo, ICI, tuvimos la Universidad del Litoral como asociado en Argentina. Perfecto. Y de hecho tuvimos un webinar en diciembre donde participaron un montón de personas. Ese webinar, había como 120 personas en ese webinar para explicar la internacionalización en ámbitos de COIR. Perfecto. Y en el SUCTI te pregunto, cuando sensibilizaron tanto a los administrativos como a los docentes en temas de internacionalización, ¿qué tocan, digamos, o qué información brindan sobre conceptos generales de internacionalización y ciertos conceptos sobre interculturalidad? ¿Eso y algo más? ¿O todo gira alrededor de eso? Básicamente lo que se hace es una breve introducción a qué es la internacionalización, por qué nos interesa. Es decir, esta pregunta que os he lanzado y he dado nada de segundos para reflexionar sobre ella, pues se desarrolla con más tiempo y forma. Y luego se visualiza cómo explicar la internacionalización desde nuestra universidad. Hablamos de rankings, hablamos de posicionamiento global, hablamos de retos. Hay un componente de formación de competencias interculturales, que es, digamos que el curso tiene como 3 grandes módulos. Internacionalización, marco conceptual, competencias interculturales y luego hay un ámbito de desarrollo de competencias en el que los participantes que nunca han sido, porque estamos formando a formadores y igual hay gente de técnica administrativa que nunca ha dado clases o nunca ha dado una ponencia, pues hay otro módulo que se dirige a cómo ser tú un futuro formador y herramientas para poder hablar en público, cómo preparar el curso, más, digamos, hands-on, ¿no? Más práctico. Sí. Es decir, yo voy a formarme de esto y luego tengo que volver a mi universidad y ser capaz de hacer este curso. Pues también se desarrollan estas prácticas o habilidades de formación. Y luego también, obviamente, el proyecto propio de cada participante. Perfecto. Y en el ISI, no sé si llegaron a esa etapa, pero te iba a preguntar, ¿qué problemas, a grandes rasgos, algunos que puedas mencionar que sean los más importantes, cuáles problemas identificaron para que los estudiantes o como barreras para que los estudiantes se beneficien de la internacionalización? Puedo dar una respuesta parcial, porque es cierto que no hemos podido replicar el curso fuera del consorcio, pero sí que aplicamos el curso dentro de los socios del proyecto. Entonces, cada institución tenía barreras distintas. Fue uno de los conceptos reveladores del currículum oculto, ¿no? Y el hidden curriculum, como cuestiones que damos por sentadas a nivel institucional que muchas veces están pasando por alto la realidad de la comunidad universitaria. Tengo un ejemplo muy claro. Digamos que, por ejemplo, en la URB, en mi universidad, tenemos un cuerpo de estudiantado altamente becado. Es un estudiantado que a menudo tiene que combinar trabajo con estudios
o que necesita lo que nosotros llamamos beca de régimen general. Estos estudiantes, por ejemplo, lo que identificamos es que salía la convocatoria de movilidad un mes antes de que se resolviera la convocatoria de beca de régimen general. Entonces, teníamos un cuerpo de estudiantes que no sabía si tendría una beca para poder sustentarse a nivel vital, y esto lo sabía después de que saliera la beca movilidad. Si yo no sé si podré comprarme comida, no voy a mirar si puedo ir de movilidad, porque esta convocatoria, digamos que no va dirigida a mí, ¿no? Y este tipo de darte cuenta de a quién estás ignorando, pasando por alto, fue uno de los aprendizajes clave. Y luego también el proyecto se dirigió mucho a cuestiones de accesibilidad. Es decir, modalidades de aprendizaje, documentos inclusivos. Tuvimos una estudiante que era invidente en nuestro grupo, ¿no? Y un poquito nos sirvió para identificar que muchas veces vamos con el piloto automático a la hora de publicar cosas o de generar oportunidades, y parar, reflexionar y hacernos la pregunta de a quién va dirigido y a quién estamos llegando, pues este fue un aprendizaje que fue bastante transformador. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o no por ahí? Creo que no. Yo tengo 4 minutos antes de que cerremos re puntuales y te libero 18:10, está por ser ahí, pero ya que te tengo por acá, estoy un poco abusiva hoy, aprovecho No, me y te encanta. pregunto. No, una cosa que habíamos hablado general, cuando en realidad recién nos contactamos, porque me parece que esto que te voy a preguntar me parece que es un concepto como interesante para que lo tengamos en claro los que trabajamos en las oficinas internacionales, sobre todo quienes estamos en Latinoamérica, para después hablar en los mismos términos cuando nos encontramos, por ejemplo, en la Feria de AIE con las universidades de Europa. Y era cuando vos me preguntabas al principio sobre un poco de qué queríamos que vaya la charla, si hablar sobre estas colaboraciones virtuales y demás. Hicimos, no sé si te acordás, y vos me dijiste, bueno, yo voy a ir sobre los proyectos en particular, pero hablamos previamente de esta diferencia entre lo que es Virtual Mobility, Virtual Exchange, y creo que eran 3 tipos concretos que se podían dar y que ustedes los diferenciaban. No era lo mismo hacer una movilidad virtual, que por ejemplo para nosotros es de 6 meses, de un semestre, digamos, 4 meses, un semestre, y después teníamos estas Virtual Exchange, o no me acuerdo si era Virtual Cooperation también. Por ahí si podemos rememorar eso, me parece que sería útil para cerrar. Vale, encantada. Esta, digamos que no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Esto es la perspectiva que nosotros utilizamos. Para nosotros, movilidad virtual se refiere a la réplica de la movilidad presencial. Es decir, tenemos un estudiante que está matriculado en la URB, que matricula un curso o un semestre en otra universidad, y hace un intercambio sin moverse de su casa. O sea, para ejemplo claro, tengo un estudiante en Tarragona que hace una Virtual Mobility con la Universidad de Nápoles. Esta persona no viaja a Nápoles o Italia en ningún momento, participa de las clases, pero no hay una adaptación para este intercambio. O sea, él es como un estudiante de movilidad que llega nuevo, con la única diferencia que en vez de desplazarse, se incorpora de forma online. No hay ninguna adaptación, no hay ningún diseño estratégico intencional. Esto es el término de Virtual Mobility. Virtual Exchange o intercambio virtual es un concepto paraguas que incluye muchas modalidades de intercambio virtual. Pueden ser unas prácticas de pregraduado, es decir, yo participo, hago unas prácticas online en una universidad o en una organización dependiente de otra universidad desde casa, online, sin desplazarme. Aquí también no hay ninguna adaptación. Puede también referirse a Virtual Exchange o puede, digamos, embarcar el COIL, que es y COIL es, digamos, como os he explicado, un proyecto que es mucho más intencional a la hora de diseñarse y a la hora de desarrollarse. Allí hay una
interacción estratégica. O sea, yo estoy trabajando con Sudáfrica y tengo en cuenta mi partner, sí, movilidad virtual es un oxímoron, estoy totalmente de acuerdo. A mí no me gusta es que he visto el chat, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que el COIL es más intencionado, Virtual Exchange es un concepto más paraguas que incluye muchas modalidades de interacción en línea, y movilidad virtual o prácticas virtuales son estas en las que tú puntualmente como individuo o estudiante participas de una oportunidad en otra institución, con la única diferencia que en vez de desplazarte físicamente se hace online. No sé si más o menos queda claro, Valeria. Perfecto, súper claro, súper claro. Porque por ahí surgen, viste, esas dudas, algunos por ahí a veces se confunden términos, se van replanteando términos, ¿no? Y luego hay otra práctica que me he olvidado de mencionar, que es la de clases espejo, que nosotros recibimos un montón de ofertas y oportunidades de colaboración, sobre todo con América Latina, que es muy interesante, porque yo creo que las universidades de América Latina se pusieron las pilas muchísimo gracias al COVID o pre-COVID. Y clases espejo se refiere a esta participación puntual de un docente en una clase de otra institución. Entonces es como un invitado internacional que participa online y ya está. Entonces aquí no hay interacción, no hay aprendizaje mutuo de los estudiantes, sencillamente tienes un invitado especial, ¿no? a la clase, cosa que también es enriquecedora y también contribuye a la internacionalización, pero es otra cosa. Perfecto, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, te libero a tiempo, Marina, y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y por haber compartido esta charla y todos tus conocimientos y bueno, y las actividades que estás haciendo, así que quedamos en contacto. Un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Les he dejado el email en el chat, así que cualquier cosa os seguimos en contacto. Ha sido un placer. Muchas gracias, Valeria, por la invitación y mucho a vos, éxito Marina, con el proyecto de gracias a Educar. todos por participar hoy. Muchas gracias, Marina, decía, Nos y a vemos. todos por participar hoy. Gracias. Adiós.